Mis amigos, así nos ha quedado nuestro pastel de yogur. Los voy a invitar que se queden hasta el final del video y que vean esta receta. Queda delicioso, mis amigos. Es bien fácil de hacer con ingredientes que ustedes tienen en su casa. Vámonos con la receta y a empezar a hacerlo. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Ideas para ti. Hoy vamos a estar realizando un rico pastel de yogur. Miren, aquí ya tenemos los ingredientes. Bien, el primer paso sería empezar a sprayar nuestro molde. Ya tiene grasa el papel, es un papel encerado, pero vamos a ponerle en las paredes del molde grasita, aceitito en spray para que se nos desprenda perfectamente bien. Ya lo tenemos. Bien, como segundo paso lo que vamos a hacer, vamos a integrar el polvo para hornear en la fécula de maíz y vamos a mover. Vamos a integrarla o integrar el polvo en la fécula de maíz y lo vamos a reservar. Vamos a batir en el bol donde tenemos las 4 claras de huevo. Vamos a ir agregando el azúcar para hacer ya nuestra... Primero vamos a disolver un poco las yemas. Ya que las tengamos disueltas, ahora sí vamos a agregar la azúcar y vamos a mezclar. Ya nuestra mezcla del azúcar y las yemas ya haya cambiado de color. Si ustedes se fijan, es un color más blanco, más claro, y se nos esponjó bastante, o sea que más o menos se duplique la cantidad o se triplique la cantidad, pero ya consideramos nuestra mezcla bastante bien. Bien, ya que está cambiada de color, que ya ha aumentado su volumen, vamos a agregar los demás ingredientes. Ya aquí el orden de los siguientes ingredientes no tienen que ser tan perfectos, únicamente ya los vamos a tener ahí y los vamos a ir agregando. Vamos a agregar también nuestro yogur y los vamos a ir mezclando natural, y vamos a agregar el yogur de sabor. En este caso yo usé de fresa, pero como les digo, ustedes pueden hacer su pastel de yogur o pie de un solo sabor, o bien plain, o sea natural, sin sabor. Bien, vamos a bajar con nuestra espátula, vamos a limpiar los bordes de nuestro molde para que no se nos quede nada arriba y todo quede bien mezcladito. También en la parte de abajo con la espátula pásenla, que no se quede nada abajo. Y vamos a continuar agregando. Como ya tenemos acá integrado el polvo de hornear con la maicena, vamos a irle agregando, pero en esta ocasión vamos a colarla. Bien, vamos a agregar aquí en nuestro colador nuestra harina, perdón, nuestra maicena. Y listo, ya quedó. Vamos a mezclar. Muévanle un poquito para que se integre y no hagan así como mucha salpicadera. Ya que la tenemos así, vamos a limpiar otra vez las paredes de nuestro molde o de nuestro bol para que se integre perfectamente bien la harina. Ya lo tenemos bien integradito. Limpiamos, bajamos, que no se nos quede nada por aquí. Listo, ahora sí, ya no vamos a usar este aparatito. Vamos a reservar un momentito nuestra mezcla, porque vamos a trabajar con las yemas. Vamos a levantar nuestras yemas.
Bien, en este paso, mis amigos, vamos a prender ya nuestro oven a 350 grados Fahrenheit o bien 180 grados centígrados. Y una vez que ya tenemos aquí nuestras yemas, como ya las separamos desde el principio, necesitamos que estas yemas queden a temperatura. Vamos a seguir batiendo hasta levantarlo. Recuerden que el horno ya se está calentando a 350 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados, porque ya en estos momentos que están nuestras yemas, vamos a agregarlas a la mezcla y ya estamos casi finalizando, mis amigos. Bien, como ven, las yemas ya se están poniendo más espesas, más firmes. Y miren ahí. Este es el punto que queremos llegar, que cuando las movamos, ya el pico se dé. Ya están nuestras claras, las vamos a agregar a nuestro... Bien, pues ahora sí, vamos a mover nuestra mezcla para este lado. Ya nuestras claras bien alzaditas. Y vamos a ir, la porción que vayamos poniendo, vamos a irla disolviendo así como haciendo movimientos envolventes. Vamos a agregar otra porción y la vamos a ir integrando. Y seguimos en forma envolvente. Quiero que vean. Ya tomó otra consistencia nuestra mezcla. Se ve como espumosa. Miren ustedes, ya tenemos aquí nuestro molde previamente engrasado, el que habíamos reservado, y vamos a agregarla con una espátula. Vamos a ayudarnos a... Bien, aquí ya está nuestro pastel de yogur o pie de yogur. Vamos a llevarlo al oven, como les digo, por 30-35 minutos o bien hasta que le pongan un palillo o un tenedor o la punta de un cuchillo y salga limpio. Si ustedes gustan ponerlo en la parte de abajo es mucho mejor. La parrilla de la estufa está más abajo, ahí es donde conviene ponerlo. Bien, ahora agreguen una charola aquí abajo de su refractario para que no reciba el fuego tan fuerte su molde y se les queme. Siempre es bueno poner una charola abajo y vamos a meterlo ya. Estuvo nuestro pastel de yogur. Vean ustedes, aquí introduje el palillo y acá lo volví a introducir. Salió limpio en 40 minutos. Me tardó 40 minutos. Recuerden que cada oven es diferente. Así que una vez que ya lo tengamos sacadito de la estufa, lo que vamos a hacer, o del horno, perdón, vamos a taparlo. Tapémoslo y dejémoslo ahí que repose. Bien, mis amigos, ya está bastante frío nuestro pastel de yogur. Lo que hice fue dejarlo enfriar 20 minutos afuera y enseguida lo metí al refrigerador. Entonces ahora vamos a desprenderlo del molde para sacarlo. Vamos a desmoldarlo. Ahí está nuestro pie de yogur. Miren ustedes qué hermoso nos ha quedado. Vean ustedes. Ay, God, qué rico. Ok, bueno, pero ahora lo vamos a sacar de la base del molde, que es la que siempre nos queda abajo. Vamos a desprenderlo. El papel encerado que le ponemos en la parte de abajo siempre nos va a ayudar a jalar. Recuerden esa parte. Entonces ya está ahí. Listo. Ahora sí, lo podemos dejar aquí mismo, arriba del papel encerado, no pasa nada. Entonces, vean ustedes qué ricura de pastel de yogur. Ya he hecho un pastel de yogur antes y también quedó delicioso. Por aquí les voy a dejar arriba
la descripción, hagan clic y vayan a verlo porque también quedó delicioso el otro pastel de yogur que hemos hecho. Ahora bien, para la decoración de nuestro pastel vamos a agregarle un poquito usted puede agregar lo que usted quiera si lo quiere decorar. Recuerden que la decoración ya es al gusto. Yo solamente voy a poner aquí algunas fresas que he partido, las he desinfectado y las he colocado las partí a la mitad para colocarlas así, miren. Pero es opción de cada uno la fruta que quiera usar para que se nos vea un poquito más saludable. El yogur es saludable, las fresas son saludables, así que miren, ya aquí le he puesto las fresas. Vamos a colocarle un poquito de azúcar glass para que se vea hermoso esto, se nos antoje. Esto queda delicioso, mis amigos. Los invito a hacer este pastel de yogur, realmente queda encantador, les va a encantar, más estos días frillitos en los cuales siempre queremos tener algo así como a la mano. Recuerden que estos ingredientes yo sé que los tienen ahí en su refrigerador y son facilísimos de que usted ahí los pueda tener. Así que miren qué hermosura nos ha quedado, mis amigos. Miren, esto es algo hermoso, algo rico, algo muy presentable para que usted lo haga en alguna reunión, en algún convivio, ¿sí? O simplemente se lo haga a su familia. Pastel de yogur o pie de yogur. Miren, mis amigos, qué rico nos ha quedado este pie de yogur. Queda delicioso, es bien sencillo de hacer con ingredientes que yo sé que ustedes tienen en su casa. Pasen ahí por mi canal viendo la receta y suscríbanse, regálenme un me gusta, compartan el video y que Dios les bendiga.